Atentos a la última información que se ha publicado sobre el futuro de Jorge Javier Vázquez. Ya sabéis que Jorge Javier está muy lejos de su mejor momento. Su último batacazo con el programa Cuentos Chinos ha sido tremendo, apenas duró semanas, las audiencias fueron desastrosas. La audiencia le ha vuelto a dejar muy claro que no le quiere ver ni en pintura. Y ante toda esta situación hay una pregunta más que evidente, porque el problema aquí es que a Jorge Javier todavía le resta un año de contrato y da la sensación de que en Mediaset no saben qué hacer con él. Recordemos que también fue apartado de Gran Hermano. Ya no está Sálvame ni tampoco se le espera, todavía le quedaría la esperanza de la próxima edición de Supervivientes, aunque recordemos que en la última Jorge Javier se dio de baja a mitad del concurso y luego lo cierto es que las audiencias tampoco se resintieron demasiado. El programa siguió funcionando bien con Carlos Sobera, bien para lo que viene siendo Telecinco últimamente, y por tanto quedó bastante claro que Jorge Javier tampoco es imprescindible en ese sentido. Pues el caso es que ante este declive que atraviesa el presentador en Mediaset, pues salen algunas informaciones, podríamos decir que cuanto menos pintorescas. Porque fijaros esto que publica el portal Informalia. Los 4 reveses de Mediaset contra Jorge Javier le acercan al canal Red de Pablo Iglesias. Ya os aviso, ahora vamos a desarrollar más esta noticia y vamos a comentarla, es mi opinión eso sí, pero desde luego yo por lo menos no me tomaría muy al pie de la letra lo que se cuenta aquí, porque esto me parece que más que información no deja de ser un poco una noticia un poco prefabricada, por así decirlo. Pero vamos a entender un poco a qué se refieren en este caso. Que cuidado, que con eso no digo que sea imposible que podría llegar a producirse un movimiento así. A mí me cuesta mucho verlo, pero cosas más raras hemos visto, sobre todo viendo la deriva que ha tomado últimamente Jorge Javier. En apenas 10 meses, desde que jubilaron a Pablo Basile como capo de Mediaset, Jorge Javier Vázquez ha recibido al menos 4 reveses sonoros a mano abierta de la empresa con la que tiene contrato. Fue la diana personificada de un código ético que hoy en muchos de sus puntos es papel mojado y que parecía hecho a medida contra Sálvame. Bueno, esto para poner un poco en contexto hay que recapitular, efectivamente se marcha Pablo Basile, que no dejaba de ser el gran protector de Jorge Javier Vázquez, su gran valedor durante tantos años, y llega una nueva directiva que enseguida deja patente pues que el feeling con el presentador de Badalona no es el mejor, hacen un código ético en el que él queda claramente señalado, porque prohíben una serie de cosas que eran un poco la conducta que caracterizaba al presentador. Prohíben, por ejemplo, hablar de política en los programas y hombre, eso es como para que Jorge Javier se diese un poco por aludido, estaba claro que le estaban señalando a él, y esto solo es el principio de lo que estaba por venir. Más tarde llegó la segunda gran bufetada, la cancelación del histórico Magazine, tras la cual el presentador sufrió problemas de salud que provocaron su baja laboral. Obviamente están hablando de la cancelación de Sálvame, yo creo que no hace falta explicarlo porque el tema es de sobra conocido por todos, ha sido uno de los grandes temas durante los últimos meses y por razones obvias también, pues fue una decisión que constató la caída de Jorge Javier. El tercer golpe que Mediaset asestó al que había sido su gran estrella fue la decisión de no dejarle repetir al frente de Gran Hermano VIP, para el cual eligieron a Marta Flitsch. Esto también lo hemos comentado hace un momento, Jorge Javier apartado de Gran Hermano VIP, habiendo sido el presentador de las últimas ediciones, pues es una decisión que también habla por sí sola. Hay que decir que los datos del reality tampoco están siendo los esperados, pero bueno. Y aquí viene el último traspiés de Jorge Javier en Telecinco. La cadena de Fuencarral después le dio un regalo envenenado, los Cuentos Chinos, que duraron demasiado para lo que ofrecían, y la puntilla contra Jorge Javier fue la eliminación de su nueva ilusión. Pues lo que decíamos antes, programa que fue un absoluto fracaso a nivel de audiencias, el programa en sí también fue un despropósito, empezaron haciendo una cosa y luego fueron cambiando sobre la marcha y ya ni siquiera se sabía de qué iba bien el programa y por tanto pues no sorprende también que se la pegaran como se la pegaron. Estos 4 golpes profesionales, unidos al sonoro divorcio de la fábrica de la tele con Mediaset España, que ha conllevado que la productora esté en mínimos y ejecutando despidos, comprometen a la estrella de Telecinco. Les queda la tira diaria de Todo es mentira con Risto Mejide, los 2 socialites del fin de semana y poco más. Esto también es así, no estamos hablando solo del declive de Jorge Javier, sino también de toda la productora de la fábrica de la tele. En su momento probablemente el buque insignia de Telecinco con el programa Sálvame a la cabeza y que ahora mismo, como podemos comprobar, pues ha quedado relegado a la irrelevancia total, con apenas 2 programas que todavía les quedan y que veremos cuánto duran. Ya que, por ejemplo, que aguante Socialité, que pierde contra las repeticiones de la ruleta de la suerte, pues que ese programa se siga emitiendo me parece un milagro. Pero bueno, después de todo esto vamos ya con el tema que nos ocupa, que es ese posible acercamiento que se dice que podría haber existido entre Jorge Javier Vázquez y Pablo Iglesias. Vamos a ver cuánto de cierto hay en esto,
si realmente estamos en una información seria, con peso, o si se trata tan solo de especulaciones. Pablo Iglesias ha rediseñado su estrategia mediática tras quedarse sin silla en la cadena SER. El exvicepresidente del gobierno quiere sacar la cabeza frente al yolandismo gracias al reforzado Canal Red y al nuevo hermano pequeño de la citada televisión, un periódico digital llamado Diario Red. Esto, para quien no lo sepa, Pablo Iglesias cuenta desde hace algún tiempo con un pequeño medio de comunicación, un canal de televisión. Obviamente estamos hablando de algo que a nivel de estructura, de trascendencia, pues no tiene nada que ver con Telecinco. Estamos hablando de ligas muy distintas, por no decir que años luz de distancia. Pero bueno, ahí está Pablo Iglesias con ese canal de televisión, con Canal Red. ¿Y qué es lo que pinta Jorge Javier Vázquez en toda esta historia? Pues aquí se nos explica. Pero para dar visibilidad a los nuevos medios de comunicación, Pablo Iglesias necesita pescar un fichaje estelar. Ya vais viendo por dónde va la cosa, ¿no? Pablo Iglesias necesita una cara conocida, alguien que genere gancho para que la gente vea su canal. Y claro, pues ¿quién va a ser esa cara conocida? Pues según se cuenta aquí, ese podría ser el que fuera presentador de Sálvame. En marzo hubo contactos entre Pablo Iglesias y Jorge Javier, aunque el badalonés negó que fuera para hacerle una entrevista en Los Burros de Fortunato, su video podcast. Que por cierto, yo llevo ya varios meses, tampoco me he molestado en mirar, pero ya no hay noticias del podcast de Jorge Javier. Yo creo que aquello, después de todo el bombo que se le dio al principio, pues al final ha quedado en nada. Otro fracaso más y otra muestra de que Jorge Javier va en claro declive. Jorge Javier sí entrevistó en cambio a Yolanda Díaz o a Íñigo Errejón. En mayo, después de que adelantáramos la cancelación de Sálvame y la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes, Iglesias ofreció en público al de Badalona un nuevo formato. Y esto es lo que decía su mensaje. Muy pronto, en Canal Red, Rojos y Maricones, presentado por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puede echarnos una mano. Jorge Javier, por su parte, tiró de ironía al mandar un audio que Iglesias hizo público. Mira, Pablo, he estado revisando el acuerdo y la verdad es que estamos muy cerca de lograrlo. Quizás tendrías que subir un poquito más, porque ya sabes que yo no me muevo por dinero, me muevo por mucho dinero. Si consigues que Podemos y Sumar vayan a las elecciones, te hago una rebajita, contestó. Si estos son los contactos que decían que habían existido entre Jorge Javier y Pablo Iglesias hace unos meses, pues a ver, obviamente esto no es nada serio, esto se trata de una broma de los dos en redes sociales, jugando un poco. Si esto es a lo que se agarran en Informalia para decir que Jorge Javier podría dejar Telecinco para irse a Canal Red, pues hombre, yo creo que esto no es lo bastante serio, dicho con todo el respeto. Jorge Javier Vázquez recibe cariño desde ciertos sectores de la izquierda, tal y como llevaba buscando hace años en actos de Ángel Gabilondo o en artículos antiayusistas o anticasadistas publicados en su blog de la revista Rosa Lecturas. Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Manuela Carmena o Pablo Echenique han elogiado en ocasiones a Jorge Javier, que ha mantenido contactos con el vicepresidente para sumarse al Canal Red, tal y como confirman fuentes del proyecto televisivo Informalia. Bueno, aquí ya van un paso más allá. Aquí dicen que fuentes de ese canal, de Canal Red, aseguran que se han existido contactos entre Jorge Javier y Pablo Iglesias. Pero a mí es una cosa que me sigue costando mucho imaginar. Un presentador como Jorge Javier, que sabemos las cifras millonarias que ha estado cobrando durante todo este tiempo en Telecinco, obviamente algo que no va a cobrar ni de lejos si se va a este canal de Pablo Iglesias. No creo que ahí estén para muchos dispendios, así que a mí me cuesta mucho eso de Jorge Javier fichando por este canal, pero bueno, eso es lo que cuentan, veremos. A lo mejor nos equivocamos y al final esto se acaba cumpliendo. Vuelvo a insistir que también cosas más raras han visto. El feeling entre Iglesias y Jorge Javier es tal que este último, quien en su día se posicionó en favor de Íñigo Errejón, en la guerra interna que sufrió Podemos, ha cambiado de opinión. Bueno, aquí se hablan ya de todos los amigos que ha tenido Jorge Javier en la izquierda, cuando se ha puesto de parte de uno y de otro. Yo creo que en este sentido también Jorge Javier ha demostrado ser muy chaquetero. Yo creo que lo ha intentado por todos los sitios, lo ha intentado con el PSOE. Luego lo ha intentado en diferentes sectores de Podemos, primero con Íñigo Errejón, ahora con Pablo Iglesias. Ya sabemos que Jorgeja tiene un afán de protagonismo importante, le gusta ser el centro de atención, y ya desde hace algún tiempo pues vemos que todo lo que son los temas del corazón y de Sálvame, a los que ha estado vinculado tantos años, pues ya la aburren, y él desde hace algún tiempo lleva persiguiendo esto. Ahora, el precio que ha tenido que pagar por ello ha sido altísimo, porque fijaros cómo está ahora mismo. Tanto pisar charcos con el tema de la política, pues al final mucha gente le ha terminado cogiendo gato y solo hay que ver las cifras que ha hecho su último programa. Bueno, pues esto se comenta en el artículo, se comentan muchísimas más cosas, es verdad que es un poquito denso, pero bueno, si lo queréis leer el completo, pues ahí lo tenéis. Pero al final, lo importante de la noticia, lo que nos interesaba conocer, pues ya lo hemos visto y ya lo hemos comentado, ese posible acercamiento de Jorge Javier a Pablo Iglesias a su canal de televisión, previendo ya que en Telecinco no tiene nada que hacer, que tiene los días contados, que no cuentan para nada con él. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, yo creo que con independencia de lo que haga, de que se vaya a un sitio a otro, a
a lo mejor termina dejando la televisión y se va al extranjero, como también se ha comentado, pero lo que está claro es que los mejores años de Jorge Javier ya han pasado. Es un presentador claramente venido a menos, que tampoco pasa nada, que no es ninguna tragedia, que ha habido muchos presentadores muy importantes a los que también le han pasado lo mismo, solo que en su caso es verdad que él se lo ha terminado buscando un poco por todo lo que hemos comentado antes. Desde luego que políticamente hablando, lo que se cuenta en esta noticia me es irrelevante, no estamos aquí para hablar de eso. Lo que nos interesaba comentar era a nivel más televisivo, que siguen saliendo informaciones que desde luego sitúan a Jorge Javier muy lejos de Telecinco y ya no tan a largo plazo. Recordemos, apenas un año de contrato por delante y a partir de ahí, pues quién sabe. Una cosa tengo también muy clara, todos aquellos que están diciendo que Jorge Javier, que todavía tiene mucho que aportar y que resurgirá como el ave fénix, que lo han dicho algunos de los que fueron sus compañeros en Sálvame, a mí me da que no. Él no va a volver a ser lo de antes, porque ni es el de antes, la audiencia le tiene marcado y ni mucho menos ese resurgir se podría producir en el canal Red. Aún así, insisto en que es una cosa que también me genera bastantes dudas pueda llegar a producirse, pero bueno. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.